Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Tenemos aquí el placer de tener con nosotros a Marín Hugonier y a Manuel Zirauqui. Hoy van a tener una conversación. Manuel va a tener una conversación con Marín, con ocasión de que hemos presentado hoy por la mañana en el museo una exposición o una instalación en torno a la obra de Marín Hugonier, Documentos de campo, una obra de 2021, y Marín y Manuel van a, en esta ocasión, pues, tener la oportunidad de conversar a través de, pues, la práctica artística de Marín a lo largo de toda su carrera. Esta obra que hoy presentábamos forma parte de la programación de Film and Video en el museo, un espacio que el museo dedica desde ya hace 9 años, el año que viene cumplimos el 10º aniversario, a presentar de una manera permanente obras de vídeo, instalaciones audiovisuales, en general obras que representan la imagen en movimiento utilizada como un lenguaje artístico. Y dentro de esa programación que comisaría Manuel, pues hoy hemos tenido ocasión de presentar esta obra de Marín Hugonier, que estará con nosotros a lo largo de los próximos meses. Por mi parte, nada más, agradecer a Marín que haya querido, pues, compartir estos momentos con nosotros y con Manuel, y espero que todos disfruten de esta conversación. Gracias. Buenas tardes, Arratsaldeon. Todas y a todos. Voy a hacer una mínima introducción del proyecto de exposición que hemos abierto hoy, también a modo de introducción en la práctica de Marín Hugonier, y a partir de ahí entablaremos la conversación. Esta tarde yo creo que lo que vamos a hacer ahora es un complemento importante para entender el proyecto. La idea es recorrer su práctica, pero también ver algunos extractos de películas. La carrera de Marín Hugonier ha sido extensa. ¿Do you want the translation? No. Okay. Ha sido extensa en las últimas, bueno, ya más de 2 décadas. La exposición traza a través de 3 piezas ese recorrido. Es una triangulación donde aparecen temas que en ningún caso son simples, siempre son como haces de relaciones, como clusters de relaciones y de problemáticas. Aparece sin duda la cuestión geopolítica, aparece la cuestión de género, y sin duda que aparece también la relación entre tecnología, naturaleza, extractivismo, en el marco, digamos, del antropoceno, de esta era de aceleración y de destrucción de los ecosistemas. Por supuesto que estamos en un tiempo complejo, y creo que la obra de Marín Hugonier ha sido bastante ejemplar en su compromiso con el presente histórico a lo largo de todo este tiempo. Y de ello da cuenta un cierto número de trabajos que, sin ser la totalidad, sí que de manera consistente expresan su necesidad de, como ella misma dice, ser testigo y de encarnar el rol de artista desde la atención y desde la observación a lo real y a su complejidad. Hablaremos mucho de la política de la imagen y de la política de la mirada. Hablaremos mucho, sin duda, de estos marcos donde hay situaciones conflictivas, y sin duda que hablaremos también, o que esto resonará en el marco actual tan doloroso y complejo que estamos viviendo, tanto por el conflicto en Ucrania como por el conflicto en Israel-Palestina. La imagen que veis ahora mismo en pantalla es precisamente una de las obras de la exposición. Se llama Hacia el mañana, Towards Tomorrow. Como Marín no estaba usando el dispositivo de traducción, voy a cambiar ahora al inglés, así que os invito a todas a poneros también el aparatito si necesitáis traducción. Bueno, pues ahora voy a pasar al inglés para que podamos empezar ya a llevar a cabo esta conversación. Muchísimas gracias por tu trabajo, por estar aquí y por esta fantástica exposición con 3 piezas muy importantes. Esta es una de ellas, y cronológicamente es una de las primeras piezas,
Pero lo que voy a hacer es hacer una breve descripción de la obra y evidentemente tú puedes hacer cualquier tipo de comentario. Y hacia el mañana es una fotografía a gran escala y es como si fuera una puesta de sol, pero te das cuenta de que hay muchísimas más cosas en esta imagen. Tú estás mirando como fotógrafa, estás sacando esta imagen, que esto está en tu práctica profesional y esto lo puedes comentar ahora como punto de partida. Digamos que tú eres la persona que representa, la persona que saca esta fotografía y lo haces desde la costa de Alaska mirando hacia la costa de Siberia. Estás en el borde más occidental y estás mirando al borde más lejano del este. Y de ahí que tengamos esta puesta de sol que, bueno, a 65 kilómetros lo estaba viendo la gente de Siberia, que es un día más tarde allí y un día antes en Alaska, y está sacando una fotografía, tal y como has repetido en nuestras conversaciones, de una manera muy consistente. Sí, la fotografía indexa el pasado. Esta es una imagen de la futura, es una indexación de ese futuro o de algo que es una paradoja que tiene que ver con lo que es el futuro y se ha sacado o se sacó en 2001, que es muy importante históricamente para tu práctica profesional y también para tu crecimiento como artista, para tu desarrollo, pero también históricamente 2001 fue un momento crucial para estos tiempos. Bien, muchísimas gracias por participar en esta conversación y ahora sí que me gustaría invitarte para que tú reacciones a todas estas reflexiones. Estoy seguro que encontrarás el hilo conductor en todo lo que he dicho. Muchísimas gracias por invitarme y gracias también al público por venir a esta charla esta noche. Sí, esta fotografía se sacó en 2001 y decidí que montar una expedición literalmente para sacar una sola imagen y llevé conmigo una cámara de 8x10, que es una cámara analógica que crea negativos, que son la mitad del tamaño de un A4, y viajé hasta allí, a este pequeño pueblo que estaba en la costa de Alaska, que se llama Wells, y elegí ese pueblo porque era el punto más cercano. Quiero decir que es donde el estrecho es más pequeño y Rusia está literalmente a 70 kilómetros una vez que llegas a ese punto de la costa. Y cuando llegué allí era el día 11 de septiembre de 2001, así que me tuve que quedar ahí, no podía volver a Europa, ni tampoco, bueno, después de estar aquí fui hasta Nueva York cuando me lo permitieron. Pero lo importante es la idea que lo que estaba haciendo, me sentía fascinada por la geografía cuando era niña y estaba viendo, ¿cómo se dice esto? El mapamundi. Sí, exactamente. Estaba viendo el globo terráqueo, el mapa mundi, y ve esa línea que va desde el polo norte hasta el polo sur. Y me preguntaba cómo este marco cultural, cómo se podría sentir dentro de un paisaje. Así que decidí ir hasta allí. Y una vez que llegamos, y intentaba sacar una foto donde hacía muchísimo viento, se estaban cayendo las Torres Gemelas y se veía por la televisión. Y de hecho estábamos allí junto con un equipo de Camboya que estaban trabajando en la zona. Y fue un momento muy raro para sacar esa foto, para tomar esa foto en esta situación. Evidentemente tuvimos que esperar otros 4 días para descubrir qué es lo que ha pasado en Nueva York y por fin ya llegamos a Anchorage y volamos hasta Nueva York. Y la ciudad estaba en un estado penoso después de los atentados terroristas. Pero esta imagen lo que quería hacer es retratar o quería crear un tema que es imposible de entender o de capturar. La fotografía siempre está indexando algo que tiene que ver con el pasado. Es como la ontología de la imagen que está metida de nuevo en lo que hace. Entonces, este era el único lugar donde yo podía hacer esto, así que acabé yendo allí por este motivo.
Pero tú sabías que estabas en un momento en el cual el futuro estaba comprometido. Es decir, al llevar a cabo esta misión, un artista como periodista, una periodista como artista, en fin, eras consciente de que estabas ante un momento un punto de cambio, un punto de inflexión respecto a cómo iba a ser el futuro. Te estaba escuchando y me parece que esta imagen, bueno, repentinamente lo que teníamos o lo que tenemos es una visión totalmente distinta del muro de Berlín. Ya no es el muro de Berlín, ya no existe un muro, sino que es un horizonte, lo que vemos en la actualidad. Pero ¿cuál era tu estado en aquel momento? No sé. Estabas diciendo, bueno, pues he montado esta expedición para sacar esta imagen o para llegar a este proyecto, pero ¿qué es lo que pensabas para aquel entonces? Bueno, yo creo que ahora, a toro pasado, digamos que yo me ceñí a una intuición y de hecho esto coincidió con un momento que todos recordamos al principio del siglo XX, no, siglo XXI, pero de momento, bueno, esto fue como un punto de partida, no fue lo primero que hice, pero aún así, en mis primeros años, lo que empezó a hacer es informar a mi trabajo. Yo estudié antropología y filosofía, pero las imágenes siempre creaban un espacio en mi interior que no lo hacían las palabras, así que me atraían las imágenes mucho más que las palabras en términos generales, aunque yo estudié muchas teorías y muchos temas. Pero me sucedieron dos cosas muy rápidamente. En primer lugar, empecé a trabajar en el Museo de la Humanidad en París. Bueno, igual puedo enseñar la imagen que tenemos primero, ¿no? Esa es, efectivamente. Y me contrataron como becaria en el Museo de la Humanidad y tenían una biblioteca llena de fotografías con 400.000 negativos, un sitio gigante. Y eran todas las imágenes de Rouge o de la expedición de Charcot o la expedición hasta el Polo Norte. Quiero decir, cualquier cosa que guardara relación con la fotografía y la antropología que estaba en este museo. Y habían recibido financiación pública para empezar a digitalizar la colección, los fondos. Y cuando yo llegué allí, podías entrar en una sala y abrías los cajones y había tarjetas y podías pedir duplicados. Era como funcionaba el tema. Entonces, a mí me contrataron para digitalizar la colección, pero no solamente eso, sino también para, digamos, darle un sentido o, no sé, aclarar cómo se hicieron esas imágenes, de tal manera que esta biblioteca no era un lugar donde tenía obras de arte cuando yo llegué, pero para cuando salí ya teníamos una serie de símbolos definidos y pensábamos que había como un punto de vista subjetivo que podría diseñar conjuntos estéticos de cómo se sacaban las imágenes, que haría que esta colección llegaría a ser algo artístico en lugar de ser solamente una documentación para la diseminación del conocimiento. Así que no sé cómo decirlo, digamos que yo tenía un software, una especie de Photoshop, y mi tarea como becaria consistía en retirar todos los puntos de polvo que había sobre los escaneos. Tenía que entrar en un primerísimo plano, utilizar el zoom, eh, por ejemplo, para limpiar la textura de los tejidos o de las pieles, y me preguntaba, bien, ¿cuál es la posición de la persona que está mirando al individuo que se ha fotografiado? Y para discernir en estos conjuntos de imágenes la ideología de cómo se miraba a estas personas. Y rápidamente toda la colección empezó a... Bueno, todo era cuestionable, digamos. Yo tenía una relación muy ambigua con la colección porque a la gente se les convertía en objetos y las imágenes respondían de alguna manera a las convenciones del imperialismo o a las convenciones del colonialismo incluso. Y empecé a tener una relación bastante ambigua con esta colección.
Entonces me marché y un par de meses más tarde me contrataron como becaria en la primera exposición que se hizo en 1990. Aquí vemos una imagen donde presentaban trabajos en vídeo. Y esta exposición se celebró en el Centro Georges Pompidou y había artistas brillantes como Jeff Wall o Michael Snow o Chris Marker, Viviola, Gary Hill, y que presentaron sus trabajos y era un homenaje a Godard. Así que era una exposición muy importante para aquellos que estaban metidos en el campo del arte y de las películas, porque era la primera vez que un museo abordara el cambio de lo analógico a lo digital, pero también abordaba cómo funcionaban las películas o cómo las películas de artistas podían estar muy cerca de esa categoría tan amplia que es el del cine. Yo era becaria, bueno, al principio ponía cafés y barría el suelo, pero estaba Chris Marker por allí y él me impresionó y me dejó impresionada sus piezas, especialmente esta que vemos aquí, que se llamaba Zap Zone, y él no hablaba mucho, era una persona muy callada, pero esto me permitió ver un laberinto sin fin de sus obras y siempre me daba la impresión de que me había colocado una especie de implante en mi cabeza, puesto que cualquier cosa que hacía tenía que volver sobre lo que él había hecho él más bien. Pero después de eso empecé a viajar con mi cámara y iba a lugares muy lejanos para rodar este tipo de películas que se pueden definir como películas artísticas. Pero bueno, yo trabajaba como artista, como geógrafa, como, en fin, como antropóloga o como lo que queráis definirme. Yo iba filmando según iba caminando y pensando en alto. Entonces se convertía en una especie de, de proceso en el que cuestionaba las cosas según las iba haciendo. Y el objetivo era el de viajar, que era la excusa, ¿no? Decía, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Tenía que buscar una excusa, pero digamos que también quería ser reflexiva con mi propia práctica y quería desarrollar este cuaderno de viaje o diario de viaje y tenía que ser también crítica con lo que hacía o tenía que aclarar mi posición respecto a los demás. Entonces, las tres primeras cosas que hice forman un conjunto y viajé hasta Afganistán para hacer esa primera obra y a partir del 11 de septiembre, ya era 2002, y los americanos habían liberado Kabul de los talibán y posiblemente fuera una de las primeras turistas que entró por allí con una cámara, con la ayuda de la embajada británica. Y quería ir al valle de Penchar, que era un valle que se había descrito como un jardín paradisíaco. Y lo que yo decía, Afganistán ha sido invadido por todas las ideologías posibles del siglo XX. Entonces, cómo puedo ahora analizar el paisaje a través de ese conocimiento que yo poseo? Y la película cuenta el relato de una persona, es ficción, y que no le permitieron acceder. Y la segunda película se rodó en, en las montañas de Suiza, en torno al Matterhorn, es el nombre que tiene en Suiza, y cuenta la historia en ficción de un tiempo que fue al final de la era de los espectáculos, donde de nuevo un equipo, que era ficción, se sube a un globo aerostático y se chocan, se caen. Y bueno, hablaban de los espacios naturales que van a verse sometidos al cierre. Y lo que tenemos que tener es una imaginación que nos permita ver que las imágenes no solamente son cosas que hay que ver, sino que tenemos que hacer trabajar la imaginación. Y después la cuarta película, que bueno, vamos a enseñar un pequeño trozo. Esto se rodó en la Amazonía, en lo más profundo de la Amazonía, y yo leí en el periódico que la Transamazonía, bueno, era la dictadura brasileña, el proyecto dictatorial de Brasil
y lo que quieren hacer es cortar a través de la tierra sin fin. Querían talarlo absolutamente todo y querían construir una enorme autopista o carretera para que los barcos no tuvieran que bajar hasta el sur de Argentina y después subir, sino que podían cruzar de este a oeste a través del bosque, y el proyecto se abandonó. Pero bueno, digamos que desplazaron o movieron ahí a cientos de miles de personas para construir esta carretera, y también se montaron muchas industrias dedicadas al caucho y al metal para fabricar o para construir la carretera. Pero el proyecto acabó, se interrumpió. Y yo quería encontrar el momento cuando esta autopista desapareció dentro de este bosque. Y fue el punto, o fue el momento, cuando ese proyecto racional de organizar el mundo a través de lo que venía a ser una especie de retícula, como si fuera una retícula racional, para que tocara a su fin por su propia inercia. Se trataba de un proyecto que se cayó por completo, que colapsó. Y, de hecho, todos los trabajos que yo hago se supone que son labores de investigación y plantean preguntas, no dan ninguna respuesta. Y este proyecto también cayó en desuso al final. Pero bueno, lo que sí que hice fue ensayar este concepto de rodar según me desplazaba. Compramos unas vías que colocamos sobre la calzada y fuimos grabando mientras caminábamos, y la imagen o la no se cae y ya no se ve nada. Pero mientras tanto, lo que constatábamos es que si entrabas dentro del bosque y alguien se acerca a la pantalla para hablar de esas creencias que tienen, que están fuera de los mecanismos de control. Así que esta obra es una obra que me encanta. No sé si era consciente de lo que hacía cuando la estaba grabando, pero ahora mismo creo que lo que hice fue establecer algo que tenía que ver con, no sé, la esperanza, por ejemplo, y que también era como una especie de búsqueda que estaba llevando a cabo, no solamente para... Bueno, estaba buscando otro régimen de imágenes y siempre me planteo muchos retos, pero estaba buscando unos ángulos de visión diferentes y estaba buscando un modo diferente de gobernanza. Es decir, estaba planteando un régimen político distinto, y esta película, Driving in Amazonia, me hizo que diera un paso más allá. Y no sé, quizás deberíamos ver un poco, ¿no?, de la película. ¿Tienes alguna pregunta tú? ¿Yo? No. No, luego te voy a hacer una serie de preguntas, pero voy a ceñirme al guión. Pero creo que deberíamos ver esta pieza y después sí que podemos abordar las preguntas también con tu colaboración. Uma rodovia federal que ligaria o leste com o oeste, do Atlântico até o Pacífico. O projeto dessa rodovia era unir gente sem terra a uma terra sem gente. A sua construção oferecia muitos empregos, e
e as pessoas vieram pela aventura. A Transamazônica foi o maior projeto da ditadura militar. Esta rodovia era uma forma de conquistar um território inexplorado, a Amazônia, também conhecida como a Terra Sem Fim. Nos anos 70, a construção da Transamazônica gerou indústrias ao longo do seu percurso, de extração de borracha, madeira e metais. Esses materiais são usados aqui para fazer uma grua para um traveling shot desse filme. Sou eu que lavo avião. É para dar assistência a garimpo, aí leva o pessoal para trabalhar, leva o rancho, porque eles estão muito isolados. O que eu vou ver quando eu voar sobre a Transamazônica? Folhas na reta. Aparece, desaparece. Não sei onde isso vai dar, não.
O seu nome qual é esse? Zé Ribamar Pereira da Silva, conhecido por Gordo. Conhecido por Gordo, na frente do Zezão aqui. Viaja na Transamazônica? Viagem. Só falta um governo para fazer ela. No mapa existe, agora na realidade não. Né? No mapa já foi feito mais de 5 vezes. Né? Mas existe assim, no mapa, né, dos homens lá, né? Existe no mapa dos homens, mas aqui, para nós aqui que vive aqui dentro da Transamazônica, não existe a Transamazônica, existe uma buraqueira. Só a paisagem dela, né? A paisagem dela é muito longe, né? Passa por tudo quanto é jornal no mundo aí, mas a realidade mesmo é um bicho. Não existe a Transamazônica, existe a buraqueira. Solo buraqueira. Só na buraqueira. Esse é o quilômetro 1665. So, striking. Bueno, es impresionante ver la cara después, la fotografía de este indígena. Pero digamos que también es impresionante contemplar ese espacio como un campo de investigación, cuando parece ser que todas estas operaciones están tan dispersas y tan sincopadas. No hay ningún tipo de articulación, es un territorio enorme, muy vasto, con espacios gigantescos, espacios incluso fantasmagóricos, pero tenemos una imagen de un campo totalmente diferente, que es una imagen de las que se presenta aquí en la exposición de film y vídeo, y es otro campo de investigación, pero también se trata de, no sé cómo decir esto exactamente, diríamos que se trata de un campo, es un territorio totalmente distinto, y la ingeniería que se ha aplicado es radicalmente diferente. Pero de alguna manera, y en este espacio de la trilogía, donde la película se convierte en un espejo, una estructura fantasmagórica, en las infraestructuras del paisaje, llevas al equipo de grabación o de rodaje a este paisaje altamente construido y te colocas en un punto de vista no humano, y a continuación lo que haces es ejercitar esta práctica de observar y de informar
Pero hay un elemento en común que es un pequeño detalle, aunque me parece que es significativo y me gustaría que lo abordaras de alguna manera. En la película que acabamos de ver hay un camión que sale por allí, lo oyes y después ya lo dejas de oír. Y no es que la cámara ha grabado ese silencio y has dejado que el espectador observe ese silencio de tal manera que ya no oyes en la camioneta y tienes que ser consciente de que no lo oyes. Pero también hay otro momento en lo que piensas que es evidente que no estamos viendo nada, pero al espectador le haces ser cada vez más consciente de que no están viendo nada. Y hay algo en ese momento, en esa información que tú estás dando, que tiene que ver con el acto de llegar a tener conocimiento de algo. Es decir, tu información tiene una correspondencia con el papel activo que les pides a los espectadores en cuanto a atención y tienen que desarrollar esta atención de manera crítica. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora te toca a ti intervenir. Bueno, yo creo que después de viajar hasta Afganistán y hasta la Amazonía, también rodé una película en Nigeria, o en Níger más bien, fui a Palestina, fui a Israel. Así que después de recorrer o llegar hasta estos lugares muy lejanos, empecé a pensar que de alguna manera lo que quería hacer era valorar la distancia que había entre un sitio y otro, puesto que siempre utilizando esta frase que se convirtió en algo habitual, que utilizó un crítico francés muy famoso, y que dice que el cine me enseña a conectar con mi mirada. Y creo que las primeras películas que yo intenté rodar estaban intentando abordar esta distancia, estaban intentando desconstruir o deconstruir este planteamiento colonial. Y lo llevo haciendo bastantes años y empecé a pensar que, de hecho, la distancia más grande no son los lugares más lejanos, sino que es la distancia que existe entre mí y lo que se percibe o lo que se conceptualiza como lo no humano. Esa es la distancia más larga. Y efectivamente mi pensamiento consistía en decir, bueno, que el cine ha tenido a su alcance herramientas y lentes y objetivos que han impuesto una inflexión sobre nuestros cuerpos, pero también digamos que nos ha permitido representar o reflejar el mundo tal y como queríamos nosotros. Pero sabemos que el mundo o el reino animal sí que percibe el mundo de otra manera, pero las imágenes que vemos nosotros, desde luego, no presentan ese tipo de percepción, o no la plantean, o no la retratan. Entonces, sí, tienes razón al decir que cuando yo viajo hasta estos lugares, yo quiero que mi espectador se coloque donde esté yo. Y esto vuelve a entrar en la conversación. Yo empecé a rodar una serie de películas. Hice una labor de periodismo, por decirlo de alguna manera, pero esto lo que ha hecho es, no estoy intentando crear objetos materiales, sino que una posición en el espacio, que tal y como he dicho es también una posición política, pero una posición en el espacio para si quiero crear una percepción, quiero enseñarles, eso es lo que les digo a mis alumnos también. Esto tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el encuadre, puesto que cada toma tiene una duración determinada y de alguna manera esto se debería coordinar con el latido de tu corazón. Y es aquí donde estableces una conexión con el espectador. Y en este mundo la información es rápida y tenemos que estar en Instagram y tenemos que hacer todo de manera muy rápida. Pero
el integrar esta posición es como un oficio, lleva su tiempo. Y después vamos a hablar del informes de campo, que lo vamos a comentar en unos minutos. Yo quería abordar estas películas sobre la vida salvaje, la vida animal, y cómo los animales han sido retratados por el cine y cómo han representado este elemento que es radicalmente diferente. Y cuando les miramos a los ojos suponemos que es una especie de feedback, pero no es. No sabemos cómo ellos perciben o ven nuestros cuerpos. Y entonces empecé a pensar en que lo que me hace falta es ir metiéndome poco a poco dentro de este campo. Y informes de campo, que está en exposición, como podéis ver, está en un bucle constante y nos aseguramos de que hubiera una luz brillando en todo momento, que pudiera producir destellos, que de alguna manera te recuerda también del lugar de este campo donde estábamos rodando. Yo trabajé con mi hermano en aquello y estábamos analizando Giverny, que es un entorno muy diseñado. Son los jardines que han creado para... Bueno, creo un ambiente ecológico, es un bioorganismo por derecho propio, pero creo estos puntos de vista y lo que tienes que hacer es seguir el camino cuando estás caminando por allí. Así que estábamos buscando un punto de vista que no se le permite manejar a ninguno de los espectadores y dijimos, bueno, pues vamos a ir hasta el estanque. Nos metimos con la cámara y literalmente colocamos el trípode en el lodo y teníamos la cámara justo en el borde del agua y lo hicimos 5 veces. Bueno, es una locura hacerlo tantas veces, pero digamos que ensayamos este movimiento de mano durante la película, que duraba 11 minutos, se rodó en 35 milímetros. Y decíamos, bueno, sujétalo, mira, lleva un tiempo o toma un tiempo. Hasta que llegó un momento en esta película cuando se ve mi mano entra en el cuadro y retira el objetivo. Y este movimiento, no sé cómo explicar esto. Quiero decir que lo que significa realmente es que estoy buscando otro régimen de visión. Estoy destruyendo esta manera de contemplar el mundo, que es una decisión racional que se tomó en la Florencia del siglo XV, donde sabemos que la perspectiva es la representación política del poder, pero vamos a quitarlo de en medio. Vamos a quitar el objetivo, vamos a quitar la lente y entonces tenemos la película que empieza a cambiar. Y es una reacción física al entorno y lo que llegas a ver es algo totalmente monocromático, pero sigues teniendo la pista sonora. Y todo lo que brillaba en este jardín se grabó en el momento del atardecer. Y tal y como decías, estábamos buscando esta especie de punto de vista no humano y sí que, bueno, que habéis tenido la obra de Michael Snow, aquí una película maravillosa que él rodó, que se titulaba Región Central, y creo que rodó esa película en 1971, eso es. Y bueno, siempre pensaba en esta película, es como una especie de hito en mis referencias mundiales. Sí, ¿lo presentó aquí? No, fue en nuestra conversación inicial, fue tema de nuestra conversación inicial. Y Michael falleció en los primeros meses de este año, entonces, bueno, pues es maravilloso escuchar su nombre, puesto que estuvimos hablando en este escenario hace un tiempo. Bueno, hace casi 6 años. Pero la cosa es que una vez le dije a Mario que yo creo que esta es la primera película de esa naturaleza que se había grabado, puesto que lo que hacía era poner en movimiento un sistema de grabación, pero la película está produciendo algo que no es una representación. Y yo creo que tu película sigue por esa vía, está estableciendo o siguiendo esa tradición. Pero bueno, hay dos cosas
que tengo que preguntarte, y una es que continuamente nos estás recordando acerca de la fisicalidad de la película en este proyecto. Y eso es algo que sí que vemos en la instalación. Somos plenamente conscientes de los aparatos y de la pesadez, el hecho de que no hay ningún carrete ni nada de eso. Digamos que toda la película está en el aire y está dispersa y estás utilizando un sistema técnico que existe. No es algo que hayas inventado para hacer que la película esté volando por los aires. Pero tiene una conexión un poco extraña, ¿no? con cómo empezaste a trabajar como artista cuando estabas digitalizando el material analógico. Y lo que estamos viendo es la transición que se llevó a cabo para pasar al planteamiento digital. Y digamos que esto es algo que llama la atención en cómo abordas los medios analógicos, y tenemos una exposición aquí que es muy analógica, pero no de una manera inocente. Y después el otro aspecto ya nos trae hasta lo que diría el elemento más importante de la pieza que tú presentas aquí. Es un comentario que haces sobre la pieza, y esto lo hacías en este espacio y decides titularlo, poner el título de Informes de Campo, como si fuera una encantación. Lo que haces es llamar o apelar al informe de campo, que es una obra muy, muy importante para lo que consideres que es nuestro planteamiento sobre el cambio climático, o de alguna manera es nuestra manera de no pensar en el cambio climático, o nuestra negación de pensar en la realidad de la destrucción de los ecosistemas y del extractivismo que se ha acelerado, y el hecho de que estamos donde estamos, puesto que no hemos prestado atención, no hemos escuchado. Pero todo esto, ¿cómo converge? No, para cerrar este tema, ya sé que estoy siendo muy barroco en mi manera de formular esta pregunta, pero la cosa es que cuando tú retiras las lentes, los objetivos, digamos que es una especie de forma de ceguera. Es como quitar la retina del ojo, y el ojo está en contacto con lo que le rodea, pero no ve nada realmente. Entonces, mi pregunta es que sí que introducimos el informe de campo, el primero, sobre las grandes amenazas del capitalismo en nuestro tiempo, pero también, bueno, introduces ese tema, pero retiras las lentes. Es decir, tú metes la información, pero quitas las lentes. Es decir, introduces la ceguera. Y también tenemos, en este caso, una saturación de datos, y aún así no hacemos nada. Y aquí estamos contemplando al tiempo como si no nos fuera nada. Bueno, quizás habría que preguntarse cuál es o cómo es ese informe de campo exactamente. ¿Qué es? Esta es la ceguera, ¿no? Y bueno, esto sería como el informe de campo, y podríamos partir de esto. Estos son los límites del crecimiento, pero aquí tenemos, desde luego, un gráfico interesante. Bueno, se tituló como informe de campo porque se hizo un encargo a una serie de gente para que llevaran a cabo un estudio académico. Esto se encargó en 1972, y digamos que el aspecto básico consistía en decir que se trataba de un estudio informatizado. Fue la primera vez que un ordenador llevaba a cabo un estudio prospectivo, y lo que hacía era calcular en qué momento íbamos a entrar en un momento de desequilibrio debido al crecimiento económico y demográfico en un entorno finito como es la Tierra. Y esta es la premisa del estudio. Y este punto de desequilibrio, bueno, ya hemos pasado de ese punto de desequilibrio, y ahora estamos padeciendo las consecuencias de no haber prestado atención cuando se nos dijo esto hace un tiempo. Y esto lo llevo hasta el jardín. Bueno, pues que los nenúfares son las plantas que más rápidamente crecen. Solamente les tienes que dejar ahí para crecer. Si las dejara crecer sin control, ya no quedaría ningún jardín Giverny. Pero después, cuando retiras la lente, es como si retiraras el ojo.
Bueno, yo diría que he creado un tercer ojo y, bueno, mueves el ojo y no ves, pero ves las cosas de otra manera. Es decir, abres el espacio a otra forma de estar en este espacio. Porque, para decirte la verdad, digamos que yo tengo una relación muy pasional con las imágenes. Me parece, creo que las películas y las imágenes han abierto un doble espacio de fascinación y de alineación, puesto que la película y el cine lo que ha hecho es legitimar muchas de las políticas imperialistas y también ha legitimado el colonialismo y ha participado en la política de extracción, pero he sentido una fascinación absoluta por los efectos tan atractivos y por las ilusiones que produce. Entonces yo tengo una relación un tanto ambigua y tengo que decir, bueno, tengo que retarlo todo, tengo que abrirlo todo, diseccionarlo, desconstruir las cosas, hacer algo de tal manera que no funcionen, que no trabajen dentro del régimen habitual. Es decir, no están aquí para trasladar una narrativa, sino que están aquí para abrir un espacio diferente. Y eso resulta muy difícil de hacer. Y no siempre tienes éxito tampoco, porque estas películas, cuando yo presento mis películas a la gente del cine, de este sector, me dicen, bueno, es algo frágil y no es algo que se entiende con facilidad. Así que meadow o campo es campo. El informe de campo, pues es eso, un informe de campo. Pero tengo que pensar qué es lo que significa, puesto que este es un punto de resolución que todavía no acabo de resolver. ¿Qué diría Monet, por ejemplo? Bueno, Monet, ¿qué es lo que estaba viendo Monet cuando se quitaba las gafas, cuando estaba ya en las últimas fases de las cataratas que tenía? Hay simulaciones del aspecto o de lo que ves cuando tienes cataratas y tus ojos no pueden ver porque la retina está totalmente afectada. Bueno, quizás, pero esto no es impresionismo. Y esta es la razón por la que yo estoy desplazándome hacia algo que es mucho más contemporáneo. ¿Cómo miramos este ecosistema? Puesto que efectivamente yo no lo tomo como si fuera la última obra de René Monet, sino que es un lugar donde se puede pensar y es un lugar que tiene que ver con la geografía del pensamiento. No es un lugar físico, Giverny, quiero decir, es mucho más que eso y va mucho más allá de Monet. Entonces yo no creo que cuando... y a mí no me importa lo que dijo o diría Monet, puesto que yo no estoy hablando con él, sino que estoy hablando con el ecosistema que él inventó, que está vivo y que mantiene su visión también vivo, porque el bioorganismo también está vivo. Es como ir a Walt Disney y no ver el decorado que te rodea, sino que no sé, ves a un pájaro que pasa volando por allí o una mosca. Y estos son los elementos que, digamos, contradicen este decorado o lo mantiene dentro de un entorno naturalista, que es donde coinciden el realismo y el naturalismo. Pero, ¿por qué Monet? ¿Por qué pintan los nenúfares? Y, bueno, era una tecnología muy obsoleta en su momento, ese efecto panorámico que utilizaba. Bueno, digamos que era una especie de planteamiento inmersivo. Tu película es inmersiva, puesto que tienes agua hasta aquí arriba y realmente estás metiéndote dentro del estanque, dentro del lodo, dentro del barro del estanque. Pero estamos hablando aquí de una forma de inmersión totalmente desconectada hoy, que aquí estás rodeado por todo aquello que puede ser, bueno, que desde luego puede ser falso, pero también puede estar totalmente muerto, lo cual significa que puedes estar en este ecosistema inmersivo mientras que ese ecosistema se está muriendo debido a lo que le estamos haciendo a la Tierra. Entonces yo veo que hay muchas capas en la pieza y me gustaría decir que una de las bellezas de este debate antes de inaugurar la exposición ha sido que contiene tantas dimensiones, aparecen tantas dimensiones cuando comentamos este tema contigo.
Y no son las dimensiones que tú utilizas para tu propia definición de la obra, y tampoco se trata de aquellas con las que yo empecé a trabajar y que fueron emergiendo poco a poco. Y una de estas dimensiones es como esta infatuación que sentimos con una idea totalmente equivocada de lo que es la inversión. Y lo que estás haciendo en la exposición, estás cancelar la inversión, puesto que el sonido está conectado a lo que es el proceso de rodaje, el proceso de grabación, pero también estás inmersa en este espacio y no estás intentando reproducir una imagen que te rodea, sino que estás en un centro imposible de lo que no es humano, de lo que no sería un punto de vista humano, quiero decir. Entonces, visto desde este ángulo, ¿qué es lo que está pasando? De alguna manera, lo que estás haciendo es planteando otro tema. Estás hablando del naturalismo y del impresionismo, lo estás dejando de lado más bien, y estás preguntándote cuál es el mejor lugar para poder entender el problema que tenemos con la naturaleza, que es el espacio de la simulación, o sería más bien el espacio en el que llegamos a ser plenamente conscientes de cómo esta tecnología está haciendo que seamos dependientes de todos estos aparatos. Cuando pensamos que vemos la naturaleza, bueno, pensamos que vemos la naturaleza, y yo creo que el resumen que haces es brutal, y al quitar la lente te das cuenta de eso, precisamente, de que sí, que somos dependientes, y lo que estamos viendo no es realmente un contacto. Este contacto está muy mediatizado, y lo que tenemos aquí es un problema, puesto que todos los aparatos que hacen la mediación son también aparatos que producen distracciones. Sí, quizás. Bueno, lo que yo creo y pienso es que el cambio climático, no podemos hacer nada sobre el cambio climático de manera efectiva. Todos lo vamos a tener que soportar, pero lo único que podemos hacer es implementar o implantar un cambio social. Sí que tenemos elementos a nuestro alcance que nos dicen cómo hemos de hacer este tipo de labor. Y digamos que uno de los instrumentos más predominantes es que constitucionalmente hemos asociado los derechos personales a la naturaleza. Y yo creo que la legislación, mucho más que la política, desde luego, posiblemente sea el camino a seguir para que podamos empezar a entender que sí que tenemos que revisar este énfasis de renacimiento en el que hemos nacido, donde teníamos que dejar a un lado la cultura y la naturaleza. Entonces, el hecho de asignar derechos personales a la naturaleza para alguien que hace rodajes como yo, bueno, uno tiene que pensar, espera un momento, porque hay mucho más carácter sobre el escenario. Es decir, el cine no solamente está aquí para plantear problemas de lo que es estrictamente social, sino que el cine se va a tener que abrir a otros tipos de relaciones. Y si somos conscientes de cómo es esta relación con la naturaleza, y si, desde luego, si estamos asociando estos derechos personales con los elementos naturales, entonces hay muchas cosas que ya no podemos hacer en la actualidad. Hay muchas políticas extractivas que, desde luego, van a caer en desuso muy rápidamente. Y de ahí que yo creo que el cambio social tiene que provenir de la legislación. Bueno, creo que en lo que estás diciendo, más o menos, tenemos la clave para entender qué es lo que estás haciendo con las imágenes. Porque no puede haber ninguna transformación si no te das cuenta, primero, de que tu interpretación de este otro que no es humano, es una interpretación humana. Entonces, esto significa que tienes que mostrarte humilde, y tu entendimiento o tu interpretación no equivale al valor ontológico de ese ser que está delante de ti o que te rodea. Y Slavoj Žižek, y yo no sé si sabes qué es lo que quiero decir sobre lo que está pasando, Slavoj Žižek dice que no podemos defender una idea autoritaria de la diversidad, diciendo, sí, yo estoy a favor de la diversidad, pero cállate, porque esta es la diversidad ideal que te tienes que tragar. Y parece ser
que estamos ya saliendo de una época en la que pensábamos que sabíamos lo que era la naturaleza, le hemos dicho a la naturaleza que se calle y que no se exprese, puesto que sabíamos lo que era y estábamos muy cómodos con ello. Y lo que tú estás haciendo al hacer que observemos nuestro propio aparato de observación de la naturaleza es como decir, mira, aquí está el límite. Y nos estás ayudando, nos estás proporcionando un mapa para calcular esa distancia y de alguna manera el trabajo tiene que llevar a cabo una operación muy violenta para demostrar que este límite sigue teniendo que ver con nosotros, pero no estamos llegando a ese punto. Y esto es algo que podemos ver también en Enigma, Apícola Enigma, la otra pieza que tú has realizado. Lo que voy a sugerir ahora, Marine, teníamos un plan muy ambicioso de celebrar todos estos debates y también ver estos resúmenes, pero no nos quedan más que 25 minutos, así que y quizás podamos ver algo así como 3 minutos, por ejemplo, de Apícola Enigma. Y de esta manera nuestro público podrá ver de qué va exactamente y después ya pasaríamos al siguiente apartado de la charla. 3 minutitos. Os damos una señal. Bueno, esto es Apícola Enigma y este es uno de los diagramas que tú confeccionaste mientras trabajabas en este proyecto. Estoy perdiendo mi aparato. Bueno, estos son como trazos, sin más, no hay nada artístico. Esto, o sea, son trazos, como digo, pero digamos que
tenemos al humano en azul y esto todo tiene que ver con el régimen de visibilidad. Son garabatos y esto nos viene a indicar qué es lo que ven los seres humanos en azul y abejas y flores. Y después tenemos esta especie de abismo que se ha dibujado en negro y que son las altitudes que llegan, la altura que va hasta abajo. Es el abismo. Hay una distancia enorme entre lo que ven los humanos o lo que ven las abejas o lo que perciben las flores. Entonces el punto rojo es el punto de paso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ves ahí? ¿Y cómo ver eso? ¿Y a qué distancia está? ¿Y con qué lente también tienes que mirarlo? Esa era la cuestión. Y después hay otro dibujo que viene después, que es exactamente lo mismo, el mismo tema. Y esto es un fotograma de las primeras películas de los hermanos Lumière. Es la salida de la fábrica, como conoceréis todos. Entonces tenemos el telescopio, tenemos el microscopio y después en medio tenemos el cine. El cine, que es la distancia que me separa a mí de los demás. Entonces el cine cuenta historias sobre lo humano. Pero ¿qué pasa con este otro aquí, que está en el otro lado, en el lado contrario, que no contiene una imagen? ¿Qué pasa con ese mundo allí? ¿Y eso cómo lo reflejo? ¿Y cómo lo tengo en cuenta también? Así que esto era Apícola. Y la película planteaba 4 preguntas muy rápidamente. Es decir, ¿qué es lo que puede percibir de mí una película que yo a mi vez no soy capaz de ver? La película puede desplazar su punto de vista dentro de este abismo que me separa a mí del mundo animal, y estos dos regímenes de visión se podrían reconciliar. Y esto lo podemos plantear ante otro tipo de medición. Esto es muy importante en las películas. Cuando tú ruedas una película, siempre estás midiendo el punto de enfoque, el punto focal. Y sacas un instrumento para medir qué es lo que vas a tener enfocado en la imagen. Y en la película, en Apícola, se puede ver a un equipo y lo que están haciendo es medir muchos parámetros. Entonces, la idea de medir la distancia de uno a otro, este gesto en la película nos da una indicación de a qué es lo que se refiere a la película. Pero la idea de la película consistía en encontrar un punto de paso o un punto de transición para poder abordar los límites del alcance de la representación. Esto es lo que intentaba hacer la película, establecer un punto de paso. Y eso es todo. Pero la abeja como cuerpo político, como especie, digamos que es bastante interesante ver que estás contemplando esta comunidad de animales con un equipo de rodaje, como si fuera una especie de nota de pie, que son... Aquí parece ser que toda esta gente, o todos estos están en un espacio diferente. Es como si se tratara de una ficción para las abejas y te estás preguntando, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué es lo que están haciendo? Y yo hace poco tiempo... Bueno, me han hablado de la crisis de la comunidad de las abejas debido a la especie invasiva, que es la avispa asiática, que ahora está devorando a muchas abejas y ya han invadido la Europa continental en gran medida. Y esto es, bueno, pues es una cosa terrible para nuestros ecosistemas. En sus ecosistemas naturales no hay ningún problema, pero aquí se están comiendo a las abejas. Pero en los ecosistemas en los que viven las abejas habitualmente no se puede mantener esta coexistencia. Las avispas las están comiendo a cientos por todas partes. Yo he hablado con alguien que está muy metido en temas de conservación y también de regeneración en las zonas rurales del norte de España. Y le pregunté lo siguiente: ¿qué es lo que haces para combatir la avispa asiática? ¿Qué lo haces de una manera integral y sostenible o tienes que utilizar
no sé, material fuerte como pesticidas. Y me dijo, bueno, es que necesitamos utilizar algo así como maquinaria de guerra, puesto que estos animales primero te pican a través de tu traje de apicultor y no pueden protegerse contra las avispas, aunque lleven este traje de apicultor. Pero bueno, para resumir esta historia tan larga y para mantener estas especies en estos ecosistemas, si les dejamos en paz, si no hacemos nada, bueno, posiblemente les pasará algo. Hay un nivel de control que ahora tenemos que tener en cuenta. Y esto plantea muchas sospechas, puesto que siempre hemos pensado que es la administración la que se debería encargar del dominio y el control de la naturaleza. Bien, bueno, en tu experiencia con este ecosistema, también estamos observando el tema del control. Y estoy seguro de que eres plenamente consciente de ello. Sí, sí, es un puro control, como decías antes. La imagen, efectivamente, la imagen surge de una idea donde ejerces un control. Está claro que es una herramienta de poder, pero ¿es control o es cuidado? Pues se pueden reconciliar ambas cosas, controlar y cuidar. No lo sé, sinceramente, no lo sé. Bueno, la cosa está en que al principio de nuestra charla yo he recalcado que nos haría falta otras 2 horas más para poder llegar a repasar todos estos temas. Pero bueno, estos temas son muy complejos, especialmente el concepto de la naturaleza. Y si no, vamos a fijarnos en este cambio tremendo de tema. De alguna manera, el concepto de la naturaleza es algo que tiene muchos significados y has abordado este concepto de la naturaleza en la tercera obra que tenemos en la exposición y que es el del el deseo no es gran cosa y sin embargo. Y aquí vemos la naturaleza de una manera totalmente diferente, lo vemos a través de la lente de la mitología. Y esta persona, esta figura, se presenta como figura mitológica, si no sería una aberración del orden natural. Y una vez más estamos hablando del naturalismo. Y esta figura, por tanto, y la naturaleza, de alguna manera también desempeñan un papel en tus exploraciones sobre este sentido crítico de lo que es realmente lo natural. O bien puede ser mi consulta crítica sobre ver cómo es esa mirada y también aclarar lo que es la política de la mirada. Esta escultura pertenece al Museo Louvre y muy rápidamente, bueno, y me encontré esta escultura en una exposición de Velázquez y se presentó la exposición de tal manera que tenías que entrar en la galería para ver los cuadros de Velázquez, pero esta escultura estaba en la parte de atrás. Entonces veías la espalda del hermafrodita y después dabas la vuelta a la escultura y te descubrías que se trata de, bueno, que tiene los 2 sexos en un solo cuerpo y me sorprendió. La verdad es que me quedé impactada por el efecto que producía la estatua. Y yo quería recoger o plasmar ese momento de duda y darle un sentido a por qué me causaba esa sensación. Y bueno, rodé una película que reprodujo tal y como yo vi la escultura. Entonces llevé una cámara que grabé todo, los hombros, el trasero y bueno, los pies. Descubres que tiene un pene y después ves que tiene mamas y después vuelves atrás a ver los pies y el trasero, en fin. Y desde el primer movimiento en adelante encuentras un cuerpo que se asemeja a una mujer y después descubres que son 2, que hace alusión a Narciso, pero son 2 cuerpos en uno también cuando lo ves desde otro ángulo y esto es lo que asociamos socialmente con un monstruo.
Y digamos que hubo una cierta confusión una vez que tú te das cuenta de que estás delante de algo que en primer lugar está como planteando una imagen lasciva ante ti, está recostada de forma lasciva, no sabes qué es lo que te está pidiendo. Y yo tenía una sensación de eternidad cuando contemplaba este objeto, puesto que el contemplar un cuerpo de este tipo tiene dos sexos, pero la cuestión era si este cuerpo tiene alguna vez la sensación de pérdida, que es lo que todos sentimos, puesto que todos estamos buscando a los demás, pero tampoco le puedes dar un sentido a cuál debería ser tu forma de mirar, porque supongo que un hombre podría entrar en la sala y contemplar estas curvas muy bellas y adoptaría una postura muy patriarcal y podría quedar igual de impactado que yo cuando ve este cuerpo de dos sexos. Y esto te confunde en este vértigo. Hay una especie de sensación de revolución que desde luego tiene muchísimo poder y te plantea una imagen que es muy, muy vívida. Pero también lo que hace es desmantelar todo tipo de elemento cultural en lo que se refiere a cuestiones de género, o que yo tengo que vivir como una mujer, puesto que sexualmente soy mujer. Y digamos que es la idea de desmantelar, es lo que se me ocurrió, que esta escultura presentaba de una manera tan importante. Así que yo lo rodé, utilicé película en blanco y negro y hice el montaje y corte de la película. Y dejé las tres secuencias. La primera secuencia vemos un movimiento de dispersión con estos peces, ese es el primer trozo, y este es el segundo trozo. Bueno, en fin, después vemos a Jena, que estaban devorando la presa, y por último tenemos la caída del muro de Berlín. Y me parecía que la cuestión consistía en decir, si hay algo que hace esto, es algo que me dejó impactada. Y esto abre un espacio de cambio social donde lo imposible consiste en tener una mirada sin género. Pero posiblemente esto esté planteando otra cosa que yo no sabría cómo definir, que no sabría cómo nombrar. Pero este mármol que se remonta a 2 siglos antes de Jesucristo, lo que hace es plantear una revolución, es un hiperreto. Y esta idea de desmantelar o de desmontar es algo violento y la cuestión es qué es lo que desea o qué es lo que desearé yo o cualquiera de vosotros. Y todo esto se mete dentro de un campo que no queda para nada resuelto y que yo quería ofrecer a mi espectador como pregunta. Pero antes hablabas de la esperanza, y esto para mí esto es como una alegoría que está repleta de esperanza. Y quiero decir que, como sucede con muchas personas que van a este museo de París, al Louvre, descubres esta escultura fantástica y te quedas sorprendido y dices, oh, pues son de hecho dos cuerpos en uno. Sí, pero a mí es que me producía mucho placer contemplar esta escultura. Pero la cosa está... Yo no sé si tuve lo que podría definir como una proyección o como una interpretación o una fantasía, pero yo me imaginaba que esta pieza era como el retrato de esta escultura, de esta estatua, con estos cortes en medio, con estas imágenes en medio. Y esto, bueno, lo estamos pasando muy rápidamente, pero bueno, en tu película lo que me pareció es que, muy bien, aquí tenemos un ser que
queda dormido en la antigüedad y está soñando con el siglo XX y se va a despertar en algún momento del siglo XXI y ya quedará libre. Y digamos que se van a despertar para conocer un mundo nuevo y su sueño será tan largo como el tiempo que lleve en tener un mundo nuevo. Entonces, esto literalmente viene algo así, a ser así como el sueño de este ser del futuro que está esperando a despertarse en ese nuevo mundo. Sí, me parece fantástico, me parece fantástica esa interpretación, sí, pero hay algo como marqueriano en esta manera de pensar, ¿no? De la historia del arte. Sí, sí, está claro que lo que deberías hacer es pensar en este planteamiento muy subversivo, donde tenemos un fuerte sentimiento de lo que es de lo erótico, y este ofrece la posibilidad de abrir un ángulo totalmente diferente en la diferenciación sexual, en esta epistemología. Y yo creo que, de alguna manera, si puedo ir un poco hacia atrás, dar un paso hacia atrás, si tenemos en consideración la legislación que dice que la naturaleza se personifica, lo que nos está pidiendo que hagamos es el volver a reevaluar lo que significa el humano y lo que necesita el humano. Y posiblemente toda esta generación futura, toda esta gente que hablan sobre género fluido y que quieren ser fluidos en cuanto a género, nos están indicando el camino a seguir para poder relacionar con este otro que no sabemos cómo contemplar. Y yo sí que creo, yo enseño mucho y esto es algo que veo entre los más jóvenes y me intriga muchísimo esta nueva manera de ser, que lo que nos está haciendo es contar algo con mucha firmeza acerca de qué aspecto hay que tener y cómo hay que comportarse en el mundo. Sí, desde luego, yo también enseño y veo cómo mis compañeros jóvenes están metidos en esta aventura de ser contemporáneos, pero yo creo que hay una relación muy estrecha y muy íntima entre la percepción que tenemos del cambio climático y de la crisis de los ecosistemas y nuestra manera o nuestra necesidad de transformar nuestras acciones y nuestras filosofías y nuestra necesidad también de transformar nuestro planteamiento en cuanto a género y también en cuanto a edad y también en todo lo que tenga que ver con la autoridad de nuestros programas políticos de la sociedad. Bueno, todo esto es un campo muy amplio, pero desde luego sería de muy poca educación no dejar ni siquiera un par de minutos a alguien para que pueda hacer alguna pregunta o que pueda hacer alguna sugerencia. Casi llevamos hora y media, y lo cual es sorprendente, puesto que ha sido una conversación realmente maravillosa y desgraciadamente no vamos a poder poner este otro vídeo, salvo que cancelemos las preguntas. Y bueno, ¿por qué no escuchamos alguna pregunta y después ya veremos? Bueno, teníamos un último capítulo para todos, pero salvo que quieres hacer preguntas, pues no lo ponemos. ¿Tiene alguien alguna pregunta o alguna opinión que compartir? Bueno, entonces lo que podríamos hacer son las 7:28 minutos. Entonces podríamos ver estos primeros 10 minutos y esto ya sería como la banda sonora final, ¿vale? ¿Qué os parece? Bueno, puede decir dos cositas y después lo podemos ver. ¿Quieres decir dos cosillas sobre este tema? Bueno, acabemos a las 7:40, si os parece bien, a las 8 menos 20. Así que di un par de cosillas primero y así ya lo damos por finiquitado. Bueno, pues hay otra tendencia en mi obra que tiene que ver con el reporting, que llamo yo. Y bueno, quería conocer el planteamiento de un artista que podría trabajar como periodista, hacer el reporting. Y de hecho, estuve en Palestina, estuve también en Israel y sí que rodé dos películas. Una en Palestina que se llama La muerte de un icono y donde planteaba la muerte de Yasser Arafat,
que es un retrato de la ciudad de Ramallah. Y esta película que yo rodé en 2006, bueno, es algo que yo pensaba que yo quería seguir por este camino. Yo quería explorar lo que podría aportar el arte al periodismo y viceversa. Y son dos cosas que no se pueden reconciliar en ningún momento. El arte es el arte y el periodismo es periodismo. Y desde luego no le puedes decir a alguien del mundo del arte que estás haciendo periodismo, y al revés lo mismo es la aplicación. Pero digamos que de alguna manera lo interesante es que el arte siempre es una manera reflexiva de abordar temas. Y lo que sí que pienso es que las dos se podrían entrecruzar. Y para abreviar mi descripción, estuve en Jeux de Paume el año pasado y estaba presentando una película nueva y empezó la guerra. Y entonces decidí conseguir algo más de dinero y compré dodotis, chocolates, morfina, en fin, todo tipo de aprovisionamientos, y viajar hasta la frontera con Ucrania, ir hasta Polonia para llevar todas estas provisiones. Y fui allí para rodar mi viaje y rodé una película eran todo noticias, y yo hice justamente lo contrario. Entonces yo escuchaba lo que tenía que decir la gente y hacía retratos de ellos en lugar de ese planteamiento de focos y entrevistas sin más que hacían los de la televisión. Y logramos llevar un cargamento a una ciudad que estaba a 40 kilómetros al norte de Kiev, y llegó a esta ciudad un par de días antes de entrar los rusos. Y lo que quería hacer era hacer un cinema que funcionara socialmente, que tuviera un efecto sobre el terreno. No solamente se trataba de una obra de arte que agradaría a la gente que viniera a la exposición, sino que, digamos, que nos planteaba la realidad y producía una pequeña diferencia, pero una diferencia al fin y al cabo. Y esa es la dirección en la que yo quería trabajar. Y creo que, digamos, que el planteamiento del artista, no me gusta mucho esa denominación, pero bueno, yo no tenía ninguna legitimación al estar allí sobre el terreno. No soy enfermera, no soy médico, no tenía nada que hacer allí. Pero bueno, el estar allí junto con mi cámara, es decir, grabando las imágenes de la gente que cruzaba la frontera, eso fue como un gesto escultural. Era como si estuviera grabando algo físicamente y estaba reflejando este momento de la historia. Vamos a verlo entonces. Gracias. El último, por favor. Alors que le journal Novaya Gazeta, journal de la dissidence russe, publiait sa une en ukrainien, nous arrivions à la gare de Przemyśl, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. On ne pouvait pas arriver là sans penser à Anna Politkovskaya, la grande journaliste qui fut assassinée par le gouvernement russe pour avoir décrié les exactions terrifiantes commises en Tchétchénie et la folie meurtrière et impérialiste du régime de Poutine. On ne peut pas arriver là sans se dire qu'on aurait dû écouter Anna Politkovskaya et couper court à toute complaisance pour l'autocratie russe. Quelques années après la Tchétchénie, Anna Politkovskaya avait prédit l'invasion de l'Ukraine, qui a eu lieu le 24 février 2022. Dans un entretien à propos de son livre « La Russie de Poutine », elle dit ceci. « Regardez bien ce que vous ne voyez plus de Grozny, vous comprendrez ce qui va se reproduire. » Ce film est une initiative, une entreprise collective. Elle constitue une volonté de faire front commun et image commune. Elle incarne un engagement, non pas pour une démocratie absolutiste ou libérale, Vuelve a la luz normal. Es que creo que mais pour une démocratie esta es la versión qui vient francesa. arrêter le pouvoir d'un peuple Por souverain. alguna razón, el archivo que se ha llegado es la versión Nous ne francesa. sommes pas des journalistes. Y nos vamos a
sobre todo a nuestro traductor le vamos a infligir ahora mismo el nuevo desafío de traducir la película. Vaya, yo creo que como nos hemos pasado de tiempo y todo ha ido muy bien, vamos a acabar nada más con esta imagen. Let's finish just with this image, Marin. Vamos a acabar con esta imagen, Marín. Y bueno, esto nos da una idea de qué es lo que hiciste en esta estación de ferrocarril, que era una especie de campamento para refugiados, para los que huían de la guerra. Y estabas diciendo que lo que tenías, hacías el papel de artista y periodista. Pero esta va a ser mi última pregunta y vamos a cerrar nuestra conversación aquí. Pero después de rodar la película, dijiste que cogiste unos fondos del arte y los convertiste en fondos para la guerra. Pero cuando llega el momento de presentar lo que hiciste con esos fondos, ¿a dónde lo llevaste? ¿Al espacio de un museo o dónde lo llevaste? No sé, a un festival o una televisión, me da igual. Y como artista, ¿crees que tu periodismo, tu trabajo como periodista, tendría que aparecer en canales de documentales o en canales de noticias? No. Lo que me parece es que esta posición de ser un testigo, es decir, utilizar tu cuerpo como utilizas la cámara, utilizo mi cámara como si fuera mi cuerpo y utilizo la cámara para absorber y también para compartir esta sensibilidad. Y este es mi planteamiento y con eso es suficiente en el sentido de que sí, he sido testigo de la historia. Así que mi cuerpo es lo único que tenía que ofrecer, aparte de transformar el dinero que me dieron para convertirlo en productos o en bienes. Me quedó mi cuerpo y mi cámara y es lo único que yo podía ofrecer como testigo de lo que estaba aconteciendo allí. Y me parece que esta posición o este papel de ser testigo es radicalmente diferente a cualquier cosa que tú encuentras en las noticias, en la televisión. Y sí, y si tuviera que hacerlo, lo haría de nuevo. Bueno, es raro ver artistas que desempeñan este papel de testigos y después informan sobre lo que han hecho. Bueno, tú te ves en la historia como alguien que se asemeja a una pintura. Es casi imposible de hablar de esa dimensión de la creación artística hoy en día, ¿no? Sí, posiblemente. Una pregunta o cerramos aquí. Es la hora, así que os agradecemos enormemente aquí. Un aplauso para Marine Goniet. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Es que ricasco. Merci.